Dios le bendiga a todos. ¿Cómo están? Gloria a Dios, qué gusto verles. De verdad que es un gusto poder estar aquí. Gloria a Dios. No le salimos de abajo al enemigo para estar aquí, pero gloria a Dios. En nombre de Jesús, muchísimas gracias. Esto es en vivo, me dan un segundito. Vamos a ver. Wow, ahora sí. Gloria a Dios. Vamos a compartir la palabra en esta mañana. Y antes que nada, mis hermanos, quiero decirles que lo perfecto de Dios, lo bueno que es Dios y cómo Dios organiza todas las cosas, cada domingo se hace evidente, porque las alabanzas estuvieron completamente alineadas con la palabra de hoy. Gloria a Dios. Le damos gloria al Señor. Y eso no solamente me confirma a mí que fue Dios que me habló, sino le confirma a ustedes de que Dios es que gobierna esto. Porque honestamente no sabía lo que se iba a cantar hoy, no vi cuál era la lista. Yo sé que me aparté con el Señor y en una mañana no me soltó y en media tarde tampoco me soltó. Y casi al final de la noche, ya Dianelis había llegado del culto ayer, como a las 8 de la noche, 8 y pico, y ahí recién acabé. Pero fue, toma, gloria a Dios. Le digo todo esto para que usted esté seguro que lo que vamos a hablar en esta mañana no es mío. No soy yo, y yo en el nombre de Jesús me echo a un lado, me aparto para que sea el Espíritu Santo que hable. Gloria a Dios. Vamos a orar. Sé que ya oraron por la palabra, pero yo quiero pedirle de manera especial al Espíritu Santo en esta mañana que nos haga buena tierra. Que el Espíritu Santo en esta mañana pase carbones encendidos por mis labios, para que ninguna palabra, ni pensamiento de hombre, ni el criterio personal mío sea que se imparte en esta mañana, sino que sea lo que Dios quiere que yo hable, en el nombre de Jesús. Y me gustaría que pusieran la imagen ahí para que usted vea de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de que estás en sus brazos. Y como subtítulo, la dependencia completa de Dios es una característica del cristiano maduro. Aleluya. Y como dice este mensaje, amén, es un mensaje bueno, pero conciso. Gloria a Dios. Como dice el título del mensaje, estamos en los brazos de Dios. Eso yo creo que es lo más claro que deberíamos tener, pero también a la vez es lo más fácil que olvidamos en el medio de la prueba. Yo creo que esa es la verdad más absoluta, de que Dios está con nosotros, que Dios nos ama, que Él cuida de nosotros, pero es lo primero que se nos olvida durante el proceso. Y en este tema que vamos a tratar hoy, se engloban varias cosas. Vamos a hablar de la fe, de la madurez, del corazón que agrada a Dios, del orden de las prioridades, entre otros. Si yo les preguntara a ustedes aquí, en este momento, ¿quién ha pasado por procesos difíciles? Yo sé que usted me va a decir todo, ¿verdad? Van a levantar la mano. ¿Quién ha tenido una vida quizá a veces dura, a veces difícil? Y yo sé que es la realidad de todos, ¿verdad? Pero siempre hay un ingrediente importante, y es que Dios está en medio. Nosotros sin Dios tendremos los problemas, tendremos enfermedades, tendremos dificultades, pasaremos necesidad. Sin Dios, y con Dios también las pasamos, porque estamos vivos y estamos en un mundo donde hay enfermedad y hay necesidad. La diferencia, el ingrediente distinto, es que con Dios produce salvación. Fuera de Dios hay condenación eterna, y eso es una verdad absoluta. Creo que nadie puede refutar eso, que sin Dios hay condenación eterna. Amén. Y yo quiero preguntarles también, ¿quién hizo la confesión de fe de los que estamos aquí? ¿Quiénes lo hicieron? Gloria a Dios. Qué bueno, sé que la mayoría. Si usted recuerda, usted le dijo al Señor que quiere el regalo de la salvación, y le dijo al Señor que quiere que lo inscriba en el libro de la vida. ¿Usted recuerda eso, que se lo dijo, verdad? Pues en ese momento eso se convirtió en la prioridad de Dios para su vida.
En ese momento, la prioridad de Dios para su vida y su propósito va alineado con eso. Y antes de entrar en materia, lo que vamos a tratar, permítame explicarle brevemente el regalo de la salvación, por si hay alguien que tenga un poquito de duda. Dios creó los cielos y la tierra, y los que estamos en el grupo familiar, eso lo hemos estado hablando mucho. Los que van a grupos familiares lo tendrán fresco. Dios creó los cielos y la tierra en el principio, dice la palabra. Dios creó la luz, creó el firmamento, separó las aguas e hizo todo, ¿verdad? Nosotros en una clase hablamos lo pusimos como simplificado, reino mineral a todo lo que es la tierra, los nutrientes, el sol que alimenta a las plantas, el reino vegetal, que es de donde se sustenta el reino animal, y luego creó al hombre. Está claro ahí, ¿verdad? Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre, lo puso en medio de su creación perfecta y lo hizo todo perfecto. Perfecto, absolutamente perfecto. Luego vino el pecado. Un ingrediente que dañó todo por generaciones de generaciones de generaciones. Incluso que para poder librarnos de él, Dios tiene un plan y tendrá que hacer cielo nueva y tierra nueva. Y tendrá que restaurar todo. Pero ¿usted sabe cómo entró el pecado? Primero por la mujer y luego por el hombre. Y cuando Dios estaba dándole la sentencia a la serpiente, en ese momento que fue quien tentó a Eva, le dijo, vamos a ir a la palabra para no parafrasear esto tan importante. En Génesis 3:15, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice Génesis 3:15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hermanos, ustedes saben que Dios no tiene que sentarse a pensar. Dios no tiene como nosotros que idear un plan y sentarse, y a veces nos ponemos y nos sentamos y nos quedamos mirando al aire como perdidos. Inmediatamente entró el pecado. En la sobrepotencia de Dios, en la omnisciencia de Dios, Dios diseñó un plan, hizo facto, y dentro de esa sentencia estaba ese plan. En ese momento Dios había creado ese plan de salvación para el hombre y la mujer, largo, con grandes batallas, doloroso, pero también con grandes victorias que fueron surgiendo a través de la historia, hasta que en el momento perfecto llegó Jesús. Hombre 100% Dios, engendrado por el Espíritu Santo y nacido ¿de quién? De mujer. El pecado entró por la mujer, la redención, Dios utilizó el mismo camino. Gloria a Dios. Y Cristo, siendo todopoderoso, teniendo la oportunidad de bajarse de la cruz, de evitar que le pusieran la mano, de fulminar a todo el que se le acercara, se entregó como manso cordero, dice la palabra, para llevar a la cruz del Calvario nuestros pecados, para que cuando Él resucitara, que de hecho lo hizo al tercer día, resucitaran con Él nuestras esperanzas, nuestra oportunidad de salvación, y resucitara con Él nuestra relación con Dios, nuestra oportunidad de tener una relación con Dios. Porque no quisiera que se confunda, porque hay gente que creen que inmediatamente aceptan a Cristo, ya su relación con Dios se restauró. No, es un proceso y hay que cuidarlo diario. Es un proceso. Yo no puedo decir, yo hoy conozco a Carol, y decir mañana, ella es la mejor amiga que yo he tenido en mi vida si la conocí hoy, porque debe haber un trato, debe haber un construir juntos una relación, y Dios siempre está dispuesto. Yo creo que le expliqué más o menos fácil, ¿verdad? Está claro. Hay un plan de salvación y hay un regalo que usted aceptó
y que Dios está muy dispuesto a cumplir. Solo falta que nosotros cumplamos nuestra parte, que le busquemos, porque tampoco es que hay que hacer tanta parafernalia y tantas cosas, que a veces el hombre agrega tantos ritos y tantas cosas que uno a veces viene de antes con el pensamiento de que acceder a Dios hay que hacer un montón de rituales y Dios está a nuestro lado siempre. Inmediatamente nosotros aceptamos a Cristo, que le decimos ven, Él está cerca, y solo falta con que nosotros a veces agachemos la cabeza y oremos. Hasta en nuestra mente a veces no hay ni que hablar y Dios está ahí cerquitita. Gloria a Dios. Ahora sí podemos entrar en mensaje, ¿verdad? No sé si es los nervios, pero a uno siempre se le seca la boca cuando llega aquí. Gloria a Dios. Ya estamos preparados para entrar en mensaje. Como les dije anteriormente, la prioridad de Dios y su propósito es nuestra salvación. Sin lugar a dudas, Él está pendiente y su propósito es mi salvación personal, pero no la mía sola, sino de mis familiares y de quienes me rodean. ¿Y usted sabe por qué? Yo le voy a decir algo que puse aquí en el margen. Por eso Dios llama primero a uno solo en la familia. Luego esa salvación se extiende a toda la familia. ¿Usted sabe por qué? Porque principalmente para recibir a Cristo hay que exponerse a Él primero. Hay que exponerse a su presencia y hay que exponerse a su luz. Pero aquellos que están perdidos en el pecado están en tinieblas, dice la palabra. ¿Y de quién verán la luz? ¿De otros que están en tinieblas? No, de ese que Dios llamó a esa casa. Y por eso es que esa salvación se extiende a toda la familia. Así que yo le invito a los que tienen familiares que todavía no conocen a Cristo, que vendrán, porque hay una promesa de Dios en eso. Expóngalo a la luz de Cristo. Sea usted esa antorcha de luz. Porque le digo una cosa, no es que ellos no quieren solamente. Hay algunos que sí, que simplemente no quieren, que no tienen la voluntad. Pero hay otros que están, hermanos, perdidos en tinieblas. Y el que está en tinieblas no ve. Y el que no conoce la luz, el que ha nacido en tinieblas, el que ha estado toda su vida en tinieblas, no sabe que hay otra cosa. No sabe cómo vivir de otra manera. Pero nuestra luz, la luz de Cristo, que se refleja en nosotros, es lo que le va a enseñar al que quiere. Amén. Habiendo dicho esto y comprendido todo, sabemos claramente que Dios está dispuesto a transformar e incluso trastornar lo necesario para conseguir lo importante y lo primero. Ese es otro punto importante que trataremos hoy. Si usted le pone resistencia, Dios va a hacer lo necesario. Y cuando yo digo resistencia, no es que Dios quiera obligarte y que Dios es que tú se lo pediste, es que tú le dijiste, yo quiero entrar en el libro de la vida, y Dios les dije, esa es su prioridad. Entonces nosotros a veces pedimos cosas que no queremos, o pedimos cosas de lo que no estamos 100% seguros. Y tenemos que entender, hermano, que es un compromiso importante que hicimos, que es un compromiso valioso, pero que Dios está dispuesto a hacer lo necesario para que se cumpla en nuestras vidas. Amén. Vamos a tratar brevemente, no voy a mentir, vamos a leer la palabra y vamos a tratar el tiempo que Dios quiera. Ojalá Dios decida que sea breve, pero vamos a tratar la historia de José. Me planteé todos los personajes posibles porque esto se aplica a todos en la Biblia. Si usted se fija, hasta tenían la mayoría de los personajes bíblicos importantes, tenían hasta rasgos parecidos. Tenían cosas. David era hermoso, José era hermoso. Amén. Y todo el que está aquí también, gloria a Dios. Dice que José era hermoso, David era hermoso,
José pastoreaba ovejas con sus hermanos y estaba ahí. David era pastor de ovejas. Cristo es el pastor. Amén, así es. También. Entonces, pero vamos a tomar a José, porque yo sé que hay algo poderoso que aprender en esta mañana de José. Y antes de comenzar, yo quiero hacer un paréntesis y hacer una salvedad. En primer lugar, decirles que este análisis de José yo lo haré con todo respeto, reverencia, con temor y temblor, porque analizaremos puntos que podríamos decir de su proceso que estaban en proceso, que no estaban completos. Pero yo reconozco que él está en el libro de la vida, que está con el Señor, que ya fue salvo y que está en la Biblia, yo no. Entonces yo no tengo autoridad para decir que José hizo algo malo o no, sino vamos a ver el proceso con respeto. Gloria a Dios. Vamos a ir a Génesis, el capítulo 37. Vamos a ir. Bueno, yo le voy a leer la Biblia aquí porque esto es una Biblia distinta. Yo sé que la mayoría tienen Reina Valera. Gloria a Dios. Y habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. ¿Recuerdan? Le dije que era pastor también en un momento. Y el joven estaba con los hijos de Bila, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Ahí ya vemos un problema, ¿verdad? Gloria a Dios. Una debilidad, inmadurez, la juventud. A veces hacemos cosas que traen problemas pero vaya notando eso. Él era medio chivatico con los hermanos y decía y contaba todo. Inmadurez, ¿verdad? Y amaba Israel, o sea, Jacob, amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Qué controversial esa túnica, ¿verdad? Esa túnica trajo problemas. Y otra cosa importante, Israel amaba a José por encima de todos sus hermanos. Ahí hay otra alerta. Y yo quiero detenerme un momento para decirle, hermanos, tenga cuidado con eso. Ciertamente yo sé que para el hombre es imposible no inclinarse hacia alguien, pero tiene que hacerlo con una sabiduría increíble, porque usted sabe que la envidia es algo que está en el hombre viejo, en el viejo hombre, en la naturaleza pecaminosa, y está ahí detrás de todos, así como el orgullo, como la vanidad, como la corrupción, está detrás. Lo que va a determinar de si nosotros nos dejamos gobernar por eso es nuestra comunión y relación con Dios. Ahí yo creo que lo entendemos, ¿verdad? Pero está ahí detrás. Entonces nosotros como padres, como hijos también, como hermanos en Cristo, debemos cuidar el corazón del otro y no exhibir tanto y pasearse tanto con la túnica de colores, ¿verdad? Porque hay sabiduría en no hacerlo. Bueno, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Es decir, que le hablaban mal a José. Vete de ahí, me imagino. Y soñó José un sueño, un padre, y eso fue de Dios, ese sueño. Por eso me quiero detener otra vez aquí, que Dios nos revela, nos habla, y Dios siempre nos va a dar lo necesario. Yo siempre le he comentado con mi esposa que cuando entra un dinero extra a la casa, no lo gastemos de una vez, porque Dios siempre da antes, suple antes. Cuando Dios trae una palabra, hermano, si usted sabe que es una palabra de proceso, apriétese los pantalones, porque viene, porque Dios da antes. Y Dios le daba a José, pero usted verá qué hizo José con eso que Dios le dio, y lo contó a sus hermanos. Pam, pam.
y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba, estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Varón de Dios. Varón de Dios. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o enseñorearás sobre nosotros? Enseñorearás sobre nosotros. Y esto es algo importante, hay que entender el contexto histórico. Ahora quizás eso pase más suave, pero antes, en ese tiempo, el mayor y era principalmente el jefe de todos, el heredero. Lo vemos, lo entendemos. No es como ahora que a veces el menor, se quiere más el niño, que sí o que no. Antes el primogénito era el primogénito. Lo primero, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo creo que esa es la mejor explicación, siervo. Sí. Entonces dice: y aborrecieron aún más a causa de sus sueños. Y soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le respondió y dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos delante de ti? Y sus hermanos le tenían ¿qué? Envidia. Mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre a Siquem. Y dijo José, otra cosa importante aquí: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Hermano, cuidado con sus hijos. No enseñe a sus hijos a ser chismosos. No lo enseñe, porque ustedes saben que a veces nosotros tenemos siempre en el trabajo. Yo siempre he dicho que en el trabajo hay un dream team donde estamos trabajando poderoso, que es el chismoso, el que siempre está cruzado como molesto, el loco, el que no trabaja, exacto, el que baraja, y siempre es lo mismo. ¿Y usted cree que eso es genético? Yo soy de lo que creo, hermanos, que más que genética es conducta aprendida. Hay personas que eso pasa también con enfermedades. Hay médicos que dicen que la diabetes es mentira, que no es hereditaria, sino que lo que se hereda es los hábitos alimenticios que llevan a eso. Eso no soy médico, pero lo he escuchado varias veces. Pero pasa también con eso en la vida. Forme y eduque a sus hijos de una manera de que puedan enfrentar el mundo, introducirse a la sociedad, servir a Cristo, tener valores sólidos. Y tenga cuidado con eso, con inculcar en que los hijos sean chismosos y eso, porque eso va a traer dolor. El chismoso, hermano, vive rechazado, y es así. Y el dolor, su propia boca le hiere más y sigue más enfermo y se va contaminando y contaminando y contaminando, y es terrible. Gloria a Dios. Los hermanos le tenían envidia, como dice en Génesis 37:11. Pero yo quiero que usted entienda lo que le dije anteriormente, sí, que la envidia es algo que está constante. Hay personas malas, porque en la vida hay de todo. Hay personas que no necesitan motivos para envidiar, las hay también, pero por lo general nosotros contribuimos a ello. En parte, la envidia fue alimentada por Israel y luego por José. Claro, en el caso de Israel fue por desconocimiento, y en el caso de José por desconocimiento e inmadurez. Como les dije, no estaba listo. Creo que, como se ha tratado anteriormente, y lo recuerdo en mensajes de domingo, se ha tratado sábado,
el tema de la túnica de colores. Por eso le dije la controversial túnica de colores. Esto no es cuestión de cohibirse de gozar lo que Dios le da y lo que usted tiene. Disfrute, mi hermano. Si Dios le dio la oportunidad de adquirir cosas y comprarlas, gócela, es cierto, pero sea sabio y cauteloso con eso para que la túnica dure, para que no se manche de sangre ni se rompa. Y hay un paréntesis que quiero hacer, citando los versos 13 y 14, sobre lo importante que es el educar correctamente a los hijos. Eso ya lo hablé, sobre el no enseñar a los hijos a ser chismosos. Quiero reforzar esa parte. Tenga cuidado con eso, hermanos. A partir del verso 19 comienza la montaña de José en su vida. Sus hermanos conspiran para matarle. Y para no estar leyendo tanto la palabra, yendo para atrás y para adelante, yo le invito a que usted lea la historia, porque la historia de José está desde el capítulo 37 hasta el 50 y pico. Y yo creo que, sobre todo si estamos hablando de prudencia y de ser sabio, no es prudente que leamos esos 12, 13 o 14 capítulos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahí comienza la conspiración de sus hermanos para matar a José, cuando el padre lo envía a chismear, ¿verdad? Otro punto importante. Y Rubén interviene. Ellos dicen, vamos a matarle, vamos a tirarlo en esta cisterna, que sí, ok, y vamos a decir que eso más o menos lo recuerdan, esa historia. Sí. Y Rubén dice, no lo maten. Rubén dice, lo tiran en la cisterna, y vemos una primera intervención de Dios en la vida de José. Esté atento. ¿Usted cree que fue Rubén? Usted podrá pensar, no, pero eso no fue Dios. Fue que a Rubén simplemente le dio como remordimiento y no quiso. No. ¿Usted sabe por qué fue Dios? Porque en Rubén vemos evidencias de amor y de misericordia. Y dice Juan, ¿cómo dice? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, ¿verdad? Como dice la canción. Ahí vemos que Dios es amor. Y todo lo que es de amor ha nacido de Dios. Entonces ahí vemos la intervención de Dios. Sí, ¿estamos claros? Eso no fue Rubén, fue Dios. Otro cuidadito de Dios en medio del proceso de intervención. La cisterna estaba vacía. No había agua porque se podía haber ahogado. Bien, llevamos 2, ¿verdad? Gloria a Dios. Luego, yo entiendo por lo que leí en la palabra, que Rubén se va de ahí y sale y se queda él solo con los demás hermanos, porque luego dice en el versículo 29, me parece, que Rubén llega cuando ellos lo venden y no lo encuentra ahí. Déjenme ver, vamos a confirmarlo. En el 29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, y se puso la mano en la cabeza, ya usted sabe. Pero vendieron a José. Y Judá, que ojo, señores, en el capítulo 38 vemos la historia de Judá y todo lo que pagó Judá por eso. Se le murieron 2 hijos, se armó un reperpero, terminó acostándose con su yerna, creyendo que era una prostituta, y ya usted sabe el desmadre que se armó ahí. Y yo soy de los que opino que es consecuencia de eso. Pero por esto les decía que todo hay que hacerlo con reverencia, porque no se debe olvidar que de ese Rubén que dijo vamos a venderlo, es que nace Cristo, de ese linaje. Cristo es de la tribu de Judá, David es de la tribu de Judá. Por eso es que nosotros, y yo hago un llamado a cada hermano, a que no analice tanto a su hermano, sus actos, lo que hace malo, mire lo bueno, porque usted no sabe el pilar que Dios va a edificar en el hermano que tiene al lado suyo, la columna con la obra terminada. Gloria a Dios. Vemos que Rubén llega y no lo encuentra.
Dice la palabra que rasgó sus vestiduras. Dice aquí, sí, seguimos en el 29. Dice que Rubén rasgó su vestidura, volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece, ¿y a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con sangre, y enviaron la túnica de colores, la famosa túnica de colores, anote la túnica de colores ahí, y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce si la túnica es de tu hijo o no. Hermano, era la túnica de colores que había por ahí. Pero hay una salvedad importante que yo quiero que usted analice. Como el pecado, dice la palabra que la paga del pecado en Romanos 6:23 es muerte. Esa mentira, lo primero que cobró fue la vida del pobre cabrito. Siempre el pecado afecta a un tercero. Siempre el pecado salpicará no solamente al que lo comete, al que está cerca. Eso es muy importante. Y otra cosa importante es también cómo se refirieron ellos a Israel y le dijeron: tu hijo. Yo no leí mi hermano. ¿Esa será la túnica de nuestro hermano? No. Chequea si esa es la túnica de tu hijo. ¿Y cómo respondió José? Sí, es la túnica de mi hijo. Entonces ahí vemos que estaba pasando algo que no era correcto. Había algo ahí que no era correcto. Y dice más adelante que Israel se vistió de luto, lloró amargamente. Hermano, cuánto daño nosotros hacemos con la mentira, con el pecado, con la envidia, con tantas cosas. El engaño, hermanos, es fácil engañar, Es muy fácil decir una mentira en medio de una situación apretada, pero y recoger esa mentira después. Yo no recuerdo qué poeta fue que dijo una frase muy importante que dice: oh, qué red tan enmarañosa tejemos cuando por primera vez mentira hacemos. Él quiso decir eso: cuando nosotros decimos una mentira, esa mentira se sustenta de otras y de otras y de otras. Y hermano, es difícil desenredarla, Bien. Vemos a partir de aquí cómo Dios bendijo a José en todo. José fue vendido. ¿Fue vendido a quién? Dice la palabra: a los ismaelitas. Eso es como decir que te vende un dominicano a un haitiano. Enemigos. No fue vendido a otra tribu. Tenía que ser a los ismaelitas, ¿verdad? Vemos la mano de Dios también en eso. Vemos la mano de Dios no solamente en que él fue vendido, sino que él llegó a donde Potifar. Porque no llegó vendido a ser esclavo de un obrero, ni llegó vendido a hacer... ¿Cuántas cosas no pudieron pasarle a José, señores, como esclavo? ¿En qué manos no pudo haber caído José siendo vendido? Porque el que es un esclavo, el que es vendido, no tiene derecho, no tiene derechos, no tiene opinión, no tiene nada. ¿Cuántas cosas terribles no pudieron pasarle a José? Sin embargo, vemos la mano de Dios, que él llega donde Potifar, que dice la palabra que era el jefe de la guardia, el general y jefe de la guardia. Ahí vemos como José entonces prospera. Dios lo bendice. Todo lo que hace, todo lo que trabaja, prospera. Y el amo se da cuenta, porque ahí dice la Biblia, me parece que en ese ya el capítulo 39, exacto, en los primeros versículos dice, en el versículo 3: y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová hacía que prosperara en su mano. Entonces para que un no creyente, vamos a decirle un filisteo, como decimos comúnmente, un filisteo reconozca que Jehová está bendiciendo a alguien y que viene de Jehová,
Señores, es porque era una bendición grande. Era algo notorio. Por eso es importante que nosotros comprendamos que hay personas que Dios los pasa por trapiches difíciles, por situaciones muy duras, hermanos, pero eso no es porque sí, ni es tampoco porque Dios se la cogió conmigo o que Dios me llamó para maltratarme. Hermanos, es una obra que se está cosechando, que se está cocinando ahí, que va a ser de bendición no solamente grande para usted, sino para todo el que viene después de usted y el que depende de usted. Pero vamos a ver en el verso 8 y 9, cuando ya viene esa tentación, la nueva montaña de José, la esposa de Potifar. Ay, Padre, terrible, ¿eh? En el 8 y 9, vamos a ver, dice, ahí habla de, conocemos que la esposa lo asediaba, y ahí cuando ya la esposa lo toma por la ropa y le dice, ven y duerme conmigo. Muy bien. Y él no quiso, dice. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa por nada de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Y oiga esta expresión que dice José, no hay otro mayor en esta casa que yo. Ahí me saltó como una pequeñita alerta. Se volvió a poner la túnica de colores. Usted está analizando a José. Se subió. Y ahí él sale huyendo, deja su ropa. No sé cómo reaccionaría. Y ahora la ropa. Y él sale huyendo y deja su ropa. Yo no soy quien para decir cómo reaccionar en ese momento, porque gracias a Dios nunca me ha pasado y no sé cómo cada quien reaccione. Pero sí sé que dejar esa ropa ahí fue el material para que ella lo acusara. Inmadurez. Ahí podemos ver que todavía José no estaba listo. Gloria a Dios. Luego conocemos que José es preso. Se va a la cárcel y José es bendecido en la cárcel. Le entregan todo a José en mano. ¿Usted sabe lo que es? Un preso que llegue y lo vuelvan prácticamente el jefe de la cárcel. Eso nada más es Dios. Entonces dice la propia palabra ahí en el capítulo 39, en el verso 21, dice claramente la palabra, pero ¿quién estaba con José? Pero Jehová estaba con José y extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. ¿Quién estaba con José? Jehová. Es difícil ver a Jehová en la cárcel. Yo nunca he estado, gracias a Dios, y le pido al Señor que nunca lo esté, pero sé que hay personas que han estado en la cárcel. Y por lo que me han contado, es difícil, hermanos, reconocer a Dios en la cárcel. Reconocer a Dios en el momento de mayor opresión. Pero Jehová estaba con él. Y Jehová hacía que él creciera. Y analizando esta estancia de José en la cárcel, vemos nuevamente la mano de Dios prosperando y bendiciendo. Y estaba preso el copero y el panadero del faraón. ¿Recuerdan esa parte de la historia? No era con cualquiera que estaba preso, Eso es otro punto. Y narra la historia que el panadero y el copero tuvieron un sueño. Él analiza primero el sueño del copero y luego analiza el del panadero. Pero usted sabe que, hermano, José todavía no estaba listo. En Génesis 40:14, no se me canse, no se preocupe. Vamos a ver, en el 14, le dice José, luego de analizar el sueño del copero, que le dijo que iba a estar en 3 días otra vez sirviéndole copa al faraón, le dice él, acuérdate de mí, pues cuando tengas ese bien, ruego que use conmigo misericordia y hagas mención de mí del faraón y me saque de esta casa. Hermano, óiganla. Yo sé que uno pensaría,
¿Y qué hay de malo en esto? Porque hay que agilizar y hay que moverse. Pero José, me pregunto yo, con toda reverencia, ¿José estaba seguro de que Dios estaba con él? ¿Estaba 100% seguro? En ese momento José estaba dependiendo de la voluntad de Dios. O él dice, bueno, ya yo la hice con este copero. Entonces cuando tú estés allá delante del que sabe, dile que yo estoy aquí para que me saque. Oye, pero y no fue Dios. Bueno, era Dios que lo iba a sacar, ¿verdad? ¿Y la revelación de quién vino? Pero acuérdate, este mensaje que estamos tratando, y para que usted vea, hermano, estamos terminando, para que no se me desespere. Estamos casi, usted verá. Porque sí, estamos en medio del nudo. Yo soy de la vieja escuela, no del desarrollo, del nudo. Siempre dicen que es un mensaje de introducción, nudo y desenlace. ¿Recuerdan eso en la escuela? Estamos en medio de un nudo ahora. Y no entendemos bien para dónde va esto, pero usted verá cómo todo cae por su propio peso. El tema que estamos tratando hoy, que habla de que estamos en los brazos de Dios, pero también habla de la dependencia completa de Dios y de ser un cristiano maduro. Por esto digo que José todavía no estaba completo, no estaba listo. Pero para terminar de hablar de José ya, quiero mostrarles el José terminado. Vamos al capítulo 41. Es cuando José se presenta delante del faraón y comienza el faraón a ensalzarlo y a decirle, eso es en el 16, en el 15, 41, 15, 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, porque el copero le dijo, y sacaron apresuradamente de la cárcel a José. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo el Faraón a José, yo sé que has tenido yo he tenido un sueño, dijo, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretar. Ya esa introducción, yo sé que usted es el duro, mi hermano. Interpretando sueños, yo sé que usted es el que sabe. Pero oiga la respuesta de José. Y respondió José en el 16 diciendo, no está en mí. Dios será quien dé respuesta al sueño del faraón. Es el mismo José. Ya José ahí estaba listo. Suena tan sencillo decirlo y seleccionar los puntos y unir todo, y suena muy fácil. Pero cuando es uno el que está en el proceso, que uno no se da cuenta cómo actúa muchas veces. Porque yo he mirado hacia atrás en mi vida y he dicho, wow, yo era un orgulloso, de verdad. Y lo que me falta, yo era inmaduro, wow. Pero en el momento, ¿usted cree que yo estaba pendiente de eso? Yo no sabía. Y así cada uno de nosotros. Y vemos sencillo el proceso narrado de esta manera. Pero hermanos, es que hasta que usted no esté listo, no habrá cambio. Ahí comienza la verdadera carrera de José en Egipto. Ustedes recuerdan la historia, que él interpreta ese sueño y se convierte luego en el segundo, no de Potifar, no el segundo en la cárcel, el segundo en el imperio. Así es. Pero cuando estaba listo, en ese momento yo me atrevería a decir que José le puso la túnica de colores a Dios. Se la quitó y se la puso a Dios. Y ahí está la diferencia. Concluimos. Amados míos, hagamos una comparación de la historia de José con nuestras vidas y reconozcamos que ciertamente no ha sido fácil. Yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado, ¿tu vida ha sido fácil? El que le diga que sí me dice, para orar para que Dios abra sus ojos. Todos tenemos problemas. La vida de nadie es fácil. La vida no es sencilla, señores. Es bastante compleja. Pero con Dios, todo obrará para bien. Dios está contigo. Permíteme decirte,
Dios está contigo. Dios fue que te llamó. El Señor es el que llama. El Señor es el que envía. El Señor es el que da las facultades. El Señor es el que prospera. El Señor es el que sana. El Señor es el que levanta. Y si Él está contigo, hermano, dice la palabra que si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Claramente, hermanos, Dios estaba con José. Y yo quiero que usted me diga una cosa y me responda una pregunta sencilla. Ese sueño del copero, del panadero, ¿quién fue que se lo dio ese sueño? Porque se cumplieron esos sueños. Fue Dios. Y el sueño del faraón, ¿quién se lo dio? Dios. Y ese sueño del faraón, ¿usted no cree que fue para que José... Dios, si tú tienes un problema, si tú tienes una necesidad, si tú tienes una montaña, si tienes un jefe difícil, si tienes lo que sea, ¿usted no cree que Dios hasta en sueño mueve a ese hombre? Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que el Todopoderoso está con nosotros. Y esa es la historia de José. Ahora Dios está escribiendo la tuya y está en proceso. La de José la conocemos. Y yo te invito, hermano, citando mensajes anteriores que han... Gloria a Dios. Mensajes anteriores que se han impartido desde este altar, que han tratado, porque es que todo está alineado, señores, mensaje tras mensaje, domingo tras domingo, todo es una palabra que va a llevar a lo mismo. Juan Emanuel, recuerdo, de manera magistral trató cómo mirar las cosas, la visión correcta de las cosas. Una persona, pueden estar dos en el mismo sitio, pueden estar dos pasando lo mismo, y uno verá el vaso lleno y el otro lo verá medio vacío. Uno medio lleno y otro medio vacío. Y eso es parte de lo que estamos hablando aquí. La sierva Glenis el domingo pasado trató de que estamos en el final prácticamente de la carrera y que hay que salir a predicar. Muy bien, muy bien. Gloria a Dios. Estamos al final de la carrera y es tiempo de que nosotros nos movamos a llamar a otros. Pero usted sabe que si usted va apagado a predicar, creo que me parece que ayer hubo un mensaje poderosísimo también, porque luego yo entrevisté a la sierva desde que llegó a la casa y le dijo: dime, ¿de qué era la palabra? Sí, de que, hermanos míos, somos un evangelio andante, como compartían ayer. Yo le invito a que venga los sábados si usted puede y se tire ese mensaje, porque siempre hay palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Y Dios nos envía, nos quiere llevar, alcanzar almas, pero nosotros apagados, hermanos, no vamos a llamar a nadie. Nosotros, desde un punto de vista pesimista de las cosas, refutando y peleando con Dios por lo que nos pasa. Y le digo otra cosa, eso de molestarse con Dios y de a veces nosotros reclamarle a Dios por las cosas que pasan difíciles en nuestra vida, nadie se libra de eso en un momento, porque al igual que la envidia, eso está ahí atrás. Eso es una característica de la naturaleza pecaminosa, el buscar siempre un segundo, un responsable que no sea yo. Siempre que no, mientras no sea yo, tiene que haber un responsable, ¿verdad? Y el Señor, hermanos, el Todopoderoso, siempre está con nosotros y siempre prepara las cosas para que nos vayan bien, pero también para que no pase nuestra vida por este mundo sin dejar un rastro primero de salvación, un hilo, una cadena de salvación, que usted cuando llegue ante los pies del Señor, el Señor le va a preguntar a usted muchas cosas y usted tendrá que dar cuentas. Y usted sabe que eso es otro punto que quiero tocar ya de verdad para terminar. Cuando usted vaya a la presencia de Dios, Dios le va a preguntar a usted y lo va a calificar a usted o juzgar no por el adorador solamente, no por el predicador, no por el siervo de Dios. Dios lo va a juzgar por todo.
Dios le va a preguntar a usted cómo, o me imagino yo, estoy imaginando, ¿verdad? Porque no hay nada claro. Pero la evaluación de Dios es integral, como hijo, como padre, como hermano, como amigo, como empleado, como jefe, como ministro, como siervo. Por eso es que actuar con sabiduría es tan necesario para que nosotros podamos ser integrales. Darle la gloria a Dios no es que yo voy a ser el mejor siervo en la iglesia y en mi trabajo. Justo. Si usted tiene gente a su cargo, sea justo. Si usted es empleado, sea justo. El empresario en este país, señores, coge lucha. No es que, yo sé que hay muchos que son malos, pero señores, la imposición, la carga que le pone el gobierno al empresario es para que no prospere. No sé si usted conoce el famoso anticipo de la DGI, yo que ahora soy autónomo. Señor, ¿usted sabe lo que es? Que si usted el año pasado, por ejemplo, le cayó un trabajo, dígame, de usted no sabe dónde, y usted ganó 1 millón de pesos el año pasado, usted al principio del año siguiente tiene que pagar el impuesto de ese 1 millón sin haberlo cobrado, pero usted no sabe si va a recibir 1 millón, pero usted tiene que pagar los impuestos como de 1 millón. Entonces, dígame si no es para que no prospere. Entonces, hay empresarios, sí, malos, pero hay otros que no tienen oportunidad, que no pueden darle lo que usted quiere, ni darle todos los incentivos que usted quiere. A veces hay que ser consecuente. Lo que usted tiene es que pedirle a Dios que lo lleve al lugar correcto. Y si usted sabe que fue Dios que lo puso ahí, entonces dé fruto como José, aunque esté preso. Dé fruto y Dios lo va a sacar. No el copero que lo va a sacar, ni el faraón. Es Dios que lo va a sacar. Pero usted sabe qué, cuando esté listo. Eso es importante, porque Dios no mandó a Jesús hasta que la humanidad estaba lista. ¿Cuántas veces, posibilidades antes de que llegara el Mesías, Dios no ha mandado, o Cristo no ha venido a buscarnos porque no estamos listos? Entonces, todo en Dios es cuando estemos listos. Gloria a Dios.